12 estudiantes, finalmente Luis Buscán, Jessica Castro, Carolina Llanos y Adrián Hidrobo. No se presentaron a dar el examen interciclo, entonces no sé qué sucederá. Les enviaré. A ver, creo que Adrián Hidrobo creo que se va a cambiar de carrera, nos comentó algún día en la Junta Académica Clementina. Bueno, a ver, Paulita está presente. Ya, Paulita, acabo de ponerle presente. A ver. Gracias. A ver, voy a ver en dónde nos quedamos la última clase para poder continuar. Estamos a ver, capítulo 2, sección 9.1, me falta ahí una opción. Bien, recordemos que Lorenzo cree que el derecho natural tiene como su núcleo duro la lógica nomológica, la cual está compuesta de axiomas y reglas de inferencia. En la sección 9.1 tuvimos la última clase, la ocasión de ver la regla de equivalencia y me falta otra regla de inferencia que es presunción de libertad. A ver, presunción de libertad. A ver, miren, esto de presunción significa algo parecido como una suposición, ¿sí? O sea, es lo contrario de una afirmación categórica, absoluta. Entonces, una presunción es algo más débil, algo más suave, ¿sí? Bien, entonces hay la formulación que tenemos, esta es otra regla de inferencia, la segunda regla de inferencia. A ver. Se va a presumir que a menos que haya una prohibición expresa, entonces tenemos libertad para hacer esa acción. ¿Sí? Bien, si yo quisiera enunciar de un modo sencillo, no complicado, como está en el texto, porque la versión que tenemos en el libro es un poquito más larga, ya inmediatamente voy a indicar, ¿sí? Tenemos una premisa y una conclusión, ¿sí? A ver, si no prohibido, de ahí lícito. Bien, recuerden la A viene del verbo autorizar y es el símbolo que utiliza Lorenzo para lo que es lícito. ¿Sí? Autorizar o autorización o licitud es lo mismo. Bien, entonces fíjense, recuerden, este símbolo se llama el torniquete. Lo que está a la izquierda son las premisas, ¿sí? El torniquete
otra manera de simbolizar esa relación lógica es con 3 puntos en los vértices de un triángulo equilátero. Se lee, por lo tanto, de ahí se sigue que. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una inferencia, un paso. ¿Sí? Es decir, dada esta situación, podemos añadir otra. ¿Sí? Bien, entonces, bien, ahora, entonces, todo lo que nos dice bueno, también podemos llamarlo, es un principio. Para Lorenzo, los axiomas y las reglas de inferencia son principios. ¿Sí? O también los axiomas o son normas o son conexiones. ¿Sí? Verán, aquí me está faltando la letra A o B mayúsculas, puede ser las primeras del alfabeto. A puede simbolizar una acción, ¿sí? Una acción no es prohibida, podemos ponerle, quieren, a ver, eh, ya, este, contrariamente a mi intención inicial de escribir lo menos posible, el, para ser más preciso y exacto, me veo forzado a poner el símbolo de A, que está representando una acción. Si una acción no está prohibida, entonces esa acción es lícita. Esta es la presunción de libertad. Bien, ahora, fíjense mi formulación inicial, ¿cómo era? ¿Sí? Lo que no está prohibido es lícito. ¿Sí? Ahora, nada, pero en realidad, para ser más exactos, Lorenzo formula esta presunción de libertad de la siguiente manera. Lo que no se pruebe que está prohibido, ¿sí? ¿Sí? Presumible. ¿Ya? Verán, aquí estoy añadiendo dos adverbios, ¿sí? A la prohibición le estoy aumentando ese aspecto de demostración. Es decir, estamos hablando de un ordenamiento jurídico, obviamente no es prohibición ni licitud en la ética, aunque por supuesto este principio también puede valer para la ética, pero estamos hablando de leyes, del derecho, ¿sí? Lo que dentro del sistema no se pruebe que está prohibido, entonces tendríamos que asumir, suponer que esa acción es lícita. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que algo sea lícito que nosotros presumamos que es lícito. ¿Sí? A ver, que nosotros postulemos, que nosotros creamos que lo es. ¿Sí? Entonces, pero nosotros no podamos demostrarlo. ¿Sí? Aquí
lo que la formulación exacta, precisa, aunque complica un poquito la formulación, es que se está pidiendo no simplemente que la acción no sea prohibida, sino que está filtrada a través de nuestra capacidad de probar la no prohibición. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es algo lógico. ¿Sí? Tenemos nuestra teoría y si en ella no podemos nosotros probar que esa acción A está prohibida, entonces no es que esa acción sea lícita, sino que nosotros presumimos que es lícita. ¿Sí? Entonces, si quieren, por una parte, en la premisa, nosotros estamos exigiendo algo más. Esto es más fuerte. ¿Sí? Estamos pidiendo que se demuestre que no está prohibido. Y si es que no se puede realizar eso, entonces la conclusión no es que la acción sea lícita, sino algo mucho más débil. Nosotros presumimos que es lícita en base a nuestra incapacidad de prohibir, de probar, de demostrar la prohibición. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la segunda regla de inferencia que utiliza Lorenzo en su lógica nomológica. Bien, ahora también esta regla de presunción de libertad recibe el nombre de principio de permisión. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. No. Bien, entonces, ya son entonces dos reglas de inferencia. Ahora veamos principios. ¿Ya? A ver, primero hay una aclaración de terminológica que está llamando Lorenzo un axioma. ¿Sí? Entonces, Lorenzo dice que un axioma es o una norma, por ejemplo, la obligatoriedad del bien común, que es obligatorio que se realice el bien común. Eso es una norma, eso es un axioma. ¿Sí? Si no estoy mal, creo que es el único axioma, aunque, a ver, permítanme, en la página 194, 195, no. Perdón, ahí, fíjense, tenemos una tabla y aquí está una recapitulación de los axiomas en la página 195. Y tenemos ahí como 14 axiomas. El del bien común es simplemente uno, pero hay muchos más. Entonces, por lo menos 14 axiomas. ¿Sí? Y aparte, y los axiomas no solamente son normas, sino también conexiones normativas, es decir, como las reglas de inferencia. Bueno, ahora veamos el principio de colicitud. Una enunciación en latín, el, a ver, voy a poner, ¿ya? A ver, entonces, quiz,
cualquier cosa. Quic, quis. Licet, singuilatim. Licet, conjunctim. Bien. Entonces, tenemos el verbo licet, significa está autorizado, es lícito. ¿Sí? Nuestra palabra, nuestro adjetivo lícito o licencia viene de este verbo. ¿Sí? Cualquier cosa, lo que sea lícito, singuilatim significa de modo separado, en aislamiento, ¿sí? Entonces, es lícito también conjuntamente, de modo conjunto, ¿sí? Aquí la terminación im, ¿sí? Es un adverbio, en latín, es un adverbio de modo. Se puede traducir al español por medio de un adverbio terminado lícito en conjunto con otras cosas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, simbólicamente voy a expresar a ver, verán. Supongamos que tengo dos acciones, A y B, aquí está la coma, ¿sí? Tengo aquí dos acciones y cada una de ellas es lícita por separado, ¿sí? Por sí misma, tanto A como B son lícitas, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos a partir de ahí? Por el principio de colicitud. Si dos acciones aisladamente son lícitas, entonces también son lícitas tomadas en conjunto. ¿Sí? Entonces, primero hagamos la conjunción de A y B. ¿Sí? Recuerden, aquí es la coma está separando, ¿sí? Ambas acciones. Y aquí lo que es lícito es la conjunción de ambas. Bien. A ver, por ejemplo, si a una persona le es lícito vivir en un apartamento y le es lícito trabajar, entonces es lícito que tenga una vivienda y trabaje, ¿sí? Acá, fíjense qué diferencia hay entre las premisas y la conclusión, ¿sí? Recuerden aquí, este es el mismo. Dos premisas deónticas. En la conclusión solamente tengo una afirmación deóntica. ¿Sí? En la premisa no aparece la conjunción. ¿Sí? Esto, la unión de estas dos acciones A y B solo aparece en la conclusión. ¿Sí? Entonces, lo que en las premisas, este funtor, este operador de licitud, estaba aplicándose a acciones diferentes. En cambio, en la conclusión, el operador A está aplicado a la conjunción, a la unión de esas dos acciones. Bien, entonces, esta es la colicitud, que en conjunto, la unión de las acciones A y B son lícitas. Bien, entonces, ese es el principio de colicitud. Y obviamente podríamos tener 30 conjuntos, ¿sí? A la izquierda están separados, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en lo que sucede en la Constitución. Supongamos, o en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Supongamos que nos dan 30 derechos.
y se enumera desde el artículo 1 hasta el artículo 30, me dan, o en un capítulo de la Constitución, se enumeran los derechos. Yo ya les he dicho un par de ellos. Tenemos derecho al agua y alimentación, tenemos derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, al seguro social, a ser tratados con justicia, etcétera. Derechos de libertad de expresión. Pero esos 30 derechos o esas acciones, esos bienes y servicios, no es que solamente sean lícitos en aislamiento, en solitario, cada uno por sí mismo, sino que también la reunión de todos ellos es lícita. ¿Sí? Ese es el principio de colicitud. Si tenemos varias acciones que tomadas separadamente, cada una es lícita, entonces la combinación de todas esas acciones, la reunión, la combinación, la totalidad de esas acciones también es lícita. Ese es el principio de colicitud. Bien, pero, y obviamente es un axioma más, es un axioma más de la lógica nomológica. A ver, nuevamente, si ustedes tienen ahí el texto, pueden abrir en la página 195, está aquí, ¿sí? Es en la tercera fila de la columna de la izquierda, ¿sí? Son axiomas, es otro axioma de la lógica nomológica. Bien, pero se ha objetado a este principio de la siguiente manera. A ver, entonces espero que no les cause absolutamente ningún problema este axioma. No es una norma, sino una conexión, conexión normativa. ¿Sí? Bien, estoy pasando de dos afirmaciones deónticas a una sola. ¿Sí? Bien. Se ha puesto reparos a este principio de colicitud. Veamos a partir de un ejemplo. ¿Sí? A una persona soltera le puede ser lícito, hablemos de, por ejemplo, a Juan. ¿Sí? A Juan le es lícito casarse con María. ¿Sí? Le está permitido. Pero también a Juan le es lícito casarse con Marta. ¿Sí? Entonces tenemos dos, a ver, es lícito, voy a poner que Juan se case con María, eso es lícito. También es lícito, voy a cambiar el nombre, de que, a ver, de que Juan se case con Francisca. ¿Sí? Entonces, según la objeción, ¿sí? Voy a poner con verde, ¿sí? No es lícito que se case con ambas. ¿Sí? Voy a poner el símbolo de consecuencia lógica, el torniquete, pero tachado con una raya inclinada, ¿sí? Para decir que no se sigue de este par de premisas la siguiente conclusión. ¿Sí? De que, a ver, no es lícito, a ver, que Juan se case con María y que Juan se case con Francisca. ¿Ya?
Código Civil no se permite la bigamia, ¿de acuerdo? En un país dado, como puede ser el nuestro. ¿Sí? Para casarse con una segunda mujer tiene que divorciarse de la primera. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos dos licitudes. Estamos hablando del mismo sujeto. Le llamamos Juan, y aquí tenemos dos mujeres. Pueden ser prometidas, enamoradas. El, Juan, es lícito que Juan se case con María, es lícito que Juan se case con Francisca, con cualquiera de las dos. Eso es lícito, no está prohibido. Y sin embargo, no es lícito la conjunción de ambos hechos, de que Juan se case con María y de que Juan se case con Francisca. Bien, entonces, este sería un sencillo contraejemplo al principio de colicitud. ¿Sí? Sencillo, ¿sí? Se entiende claramente. Ahora, ¿qué responde Lorenzo Peña ante esto? ¿Sí? Lorenzo cree que hay ahí un error. ¿Sí? Veamos dónde está. ¿Sí? El, en las premisas se está poniendo derechos, ¿sí? Recuerden, un derecho no es sino una licitud. ¿Sí? Derecho y licitud son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Lo que dice Lorenzo es que ese derecho que tiene Juan de casarse con María y este derecho de Juan de casarse con Francisca no son incondicionales. Tema o esa doble opción de o casarse con María o con Francisca, ¿sí? Dependiendo obviamente de cada pareja. El, cada uno de estos derechos no son incondicionales, ¿sí? Ambos son condicionales, ¿sí? Juan tiene derecho de casarse con María con tal que no se case con Francisca y viceversa, ¿sí? El que Juan tenga ese derecho de casarse con Francisca está dependiendo, está en función de que no se case con María. Entonces, cada uno de estos derechos que aparecen en las premisas son condicionales a que no se realice el otro. ¿Sí? Entonces, hay ahí, ese es el error que señala Lorenzo. ¿Sí? Derechos condicionales. ¿Ya? Es como, hablemos de una silla. Puede ser, hablo de un puesto, de un asiento para una persona. ¿Sí? En un parque puede haber una silla que está disponible. Entonces, Pedro tiene derecho de sentarse en la silla. También está ahí hablemos, Edgar, también tiene derecho de sentarse en la silla. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el derecho uno, derecho 2. Dos personas diferentes tendrían el mismo derecho de Pedro como Edgar tengan derecho de sentarse en la misma silla. Entonces, estaba hablando de puesto para una persona. Donde cabe una, no caben dos. Entonces, el, eh, lo que objeta, lo que replica, lo que responde Lorenzo Peña ante esos contraejemplos es que esos supuestos derechos, o mejor, ya, en realidad sí son derechos, pero no son incondicionales. El derecho que tiene Pedro de sentarse en la silla depende de que
Edgar no tenga derecho a sentarse en la silla. ¿Sí? Entonces, el derecho de uno está dependiendo de que no se siente el otro. Entonces, son derechos condicionales cuya realización está dependiendo de que la otra persona no ejerza ese mismo derecho. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Lorenzo descalifica esos supuestos contraejemplos al principio de colicitud. Y vamos a ver que este mismo error se repite en los contraejemplos al modus ponens, que vamos a ver inmediatamente. A ver, pero antes de eso, quisiera mencionar un corolario que se sigue del principio de colicitud, y es la siguiente regla. Bien, ¿cómo pasamos de este principio al de acá? Por medio del principio de De Morgan y la definición de lo obligatorio en términos de la licitud o al revés. ¿Sí? Recuerden que ¿qué es lo lícito? Es lo que no está prohibido. ¿Sí? Precisamente eso es lo que está al comienzo. ¿Y qué es lo prohibido? Es la obligación de no hacer. ¿Sí? Por lo tanto, lo lícito es no obligatorio, no. Y más de Morgan, creo que con ese par de principios podemos pasar de colicitud a este principio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? A mano izquierda tengo que la obligación está afectando a una disyunción de dos acciones. Y de esa premisa, hay una sola premisa obligatoria, paso a la disyunción, ¿sí? La disyunción de dos obligaciones. En otras palabras, lo que estoy haciendo es distribuyendo el operador de obligación que acá en la premisa está afectando a la totalidad y a mano derecha lo estoy distribuyendo sobre cada uno de los disyuntos. ¿Sí? En la premisa, lo que es obligatorio es la disyunción. De ahí paso a una conclusión disyuntiva de dos obligaciones. ¿Sí? Pero la conclusión no es normativa. La conclusión es una disyunción. A ver, les pongo un ejemplo. El, veamos, hay obligación de pagar los impuestos, por ejemplo, impuesto al predio urbano, o sin multa en enero, febrero o marzo, o el pagar con una recarga a partir de abril, mayo o junio. Y supongamos que es esa la normativa. Si pago los 3 primeros meses, me estoy librando de una penalización, de unos intereses. Caso contrario, pasado el mes, los 3 primeros meses, me hacen una recarga. ¿Sí? Bien, entonces, es obligación de que paguemos o una determinada suma en los 3 primeros meses del año o pagar otra suma, es decir, la inicial más una recarga en los siguientes 3 meses. ¿Ya? Supongamos que esa es la obligación. De ahí tendríamos la obligación de que o tenemos obligación de pagar los 3 meses sin recargo
u obligación de pagar los siguientes 3 meses con recargo. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué puede decir el objetor? ¿Sí? Al igual que estábamos acá, podría decir, si a mí me dan la opción de pagar o enero o febrero o marzo, no es obligatorio que pague en enero, tampoco es obligatorio que pague en febrero y por la misma razón no es obligatorio que pague en marzo. Me está diciendo, lo obligatorio es que pague una determinada cantidad en uno de esos hasta junio. No es obligatorio que yo pague en uno de esos 3 meses. Y, ya, por separado, no estoy obligado a pagar en enero, tampoco a pagar en febrero, ni tampoco obligado a pagar en marzo. Lo que estoy obligado es a pagar o en enero, o en febrero, o en marzo. ¿Sí? Entonces, ese supuesto contraejemplo es derrumbado por Lorenzo con la misma respuesta que dio acá. Si es que no es obligatorio, si no tengo obligación de pagar en enero, eso solo es así si tengo obligación de pagar o en febrero o en marzo. Es decir, que la obligación, el hecho de que no sea obligatorio que pague el primer mes está dependiendo de que pague o el segundo o el tercer mes. Si es que no tengo obligación de pagar en febrero, es porque ya he pagado, porque tengo obligación de pagar o en enero o en marzo. Si no tengo obligación de pagar en marzo, es porque ya pagué o en enero o en febrero. Entonces, nuevamente, lo que dice Lorenzo, frente a aquellos que se oponen a esta regla de diferencia, es que están utilizando aparentemente obligaciones incondicionales, ¿sí? Pero que en realidad son condicionales. ¿Sí? Fíjense acá, veamos, si yo tuviera que pagar o en enero o en febrero, esta obligación disyuntiva no se transforma en esta disyunción de dos objeciones, porque supuestamente no hay obligación ni de pagar en enero, y eso es verdad, tampoco tengo obligación de pagar en febrero, pero eso es así, según Lorenzo Peña, solo si es que se cumple una condición, ¿sí? No hay obligación de pagar en enero, si es que sí tengo obligación de pagar en febrero, y viceversa. No hay obligación de pagar en febrero, solo si ya pagué en enero. Entonces, esas obligaciones son condicionales y supuestamente el objetor creía que eran obligaciones incondicionales. ¿Sí? Entonces, la misma respuesta, ¿sí? Bueno, fíjense qué diferencia hay entre colicitud y este corolario, precisamente el operador. Acá estoy hablando de licitud, acá de obligación, que obviamente están relacionados por medio de la negación y el principio de De Morgan. Pero aunque ambas objeciones son similares, la respuesta es la misma. ¿Sí? Ahora, finalmente voy a empezar hablándoles del modus ponens deóntico, es la sección 9.3. Bien, bien. Lorenzo nos da varias versiones o formulaciones de este modus ponens deóntico.
incluso anota a pie de página, todavía añade otras variantes. Yo no me voy a, no voy a ver todas esas variedades, solamente me voy a concentrar en las que son, a ver, más simples, más sencillas. El, Ahora, de paso, les comento, el Lorenzo en sus lecciones laurentinas, que ya fueron retomadas la semana pasada, reinició la semana pasada con la lección 29, el día de anteayer ya otra vez él sacó otra lección, está en la número 30. Si tienen tiempo, pueden ustedes mirarlas o también en su página, a ver, ¿dónde será? Creo que no sé si está en el Facebook de Lorenzo. Esta versión en MP3 para que ustedes puedan escuchar mientras están haciendo alguna otra actividad. A ver, verán, a ver, el modus ponens, a ver, en la versión más sencilla sería la siguiente. ¿Sí? A ver, es la que en el texto está numerada como 2.2. ¿Sí? A ver, miren, eh, tengo aquí dos premisas. La primera es la licitud, en vez de la licitud podría ser la obligación, da igual. ¿Sí? Lo que es lícito es que si se cumple una condición, entonces sucede un resultado. Este es un supuesto y este es el antecedente, es el consecuente. Segunda premisa es algo fáctico. Sucede el antecedente, ¿sí? Y de ahí que concluimos, por lo tanto, que el consecuente es lícito, ¿sí? Ahora, podríamos nosotros tener una regla de inferencia similar si en vez del operador de licitud le cambiamos por la obligación, el operador de preceptividad. Da igual, ¿sí? Entonces, fíjense la naturaleza de las dos premisas. La primera premisa es normativa, la segunda premisa es fáctica, y de ahí concluimos algo normativo, deóntico. De la mezcla entre normativo y fáctico, concluimos una norma. ¿Sí? Este operador que estaba afectando a la relación implicativa pasa a afectar solamente al consecuente. Por ejemplo, verán, supongamos que con eso, viviendo 5 años en el país, pueda acercarse, se acerca, puede votar, ¿sí? A ver, perdón, quiero quitar el verbo poder porque eso es licitud. A ver, ¿es lícito qué? En la medida en que un residente extranjero vive 5 años en el país, podríamos aumentar otras condiciones, por ejemplo, que ha aportado al seguro, se ha nacionalizado, etcétera, vota en las elecciones. ¿Sí? Tenemos el cumplimiento,
sabemos que sucede, que hay un residente extranjero que se ha nacionalizado. De ahí que concluimos, entonces es lícito que ese residente se acerque a depositar sus votos, su voto en las elecciones. ¿Sí? Esta es una versión de modus ponens deóntico. ¿Sí? Bueno, ya se me acabó la clase, entonces continuaremos el día de mañana. ¿Sí? Ya hoy noche voy a ver cómo está la cuestión de las tareas, las lecturas. Por favor, no se atrasen, traten de tenerlas realizadas. Hoy les voy a habilitar y les voy a, creo que tenía que cambiar simplemente la fecha de un deber, de un procesamiento, y ya les habilito el e-virtual. ¿Sí? Muchas gracias, una buena tarde. Profe, disculpe.